Ah, el verano. Un ukelele, unas maracas, gaviotas y el sonido de las olas rompiendo. La acústica del verano es inconfundible. Aunque en mi país esta estación suena más bien así, y bueno con Fernet que así lo sea, pero más allá de las diferencias culturales, el verano siempre se me hace un momento sumamente contradictorio. Es innegable que es una época de nostalgia, eventos importantes como la Navidad, el Año Nuevo o mi cumpleaños, las noches calurosas viendo las estrellas, buscando gente a la que ocuparle la pelo pincho y masacrando putos mosquitos. Por otro lado, como el hecho que soy, claramente detesto el calor con cada célula de mi cuerpo. No puedes combinar ropa, no puedes dormir tapado, las neuronas funcionan a la mitad de potencia. Si sos un sucio proletario sin aire acondicionado, cada noche te aburrís en tu propio sudor. Y si tocas el sol te prende fuego. Es una época que pone a prueba tu autoestima y tu capacidad de socializar. Y eso es a lo que apunta esta linda serie llamada Suitama. Suitama es la cuarta entrega de Kenji Nakamura como director. Ya nos adentramos en los oscuros parajes del folclore nipón con Mononoke, en las absurdas historias con tratamientos psicológicos incluso más disparatados en Cucho Blanco, y en finanzas, economía y pelea de animales con Se Control. Y hoy toca un feliz, simple y relajante anime de pesca con invasiones alienígenas, pero llegaremos a eso en un buen rato. Yuki es este muchacho pelirrojo con serios problemas para socializar, pero esto no es tanto una complicación ya que al vivir solo con su abuela que trabaja viajando, nunca tiene el tiempo como para echar raíces en un sitio, lo que lo ha convertido en una persona un tanto solitaria, muy dependiente de su única familia y con una exagerada fobia a convertirse en el centro de atención. Yuki padece un trastorno de ansiedad social tremendo. Cada pequeño paso en falso que comete lo siente como errores titánicos que lo van a dejar en ridículo para toda la vida. Una mueca horrenda se forma en su rostro cada vez que pasa vergüenza y la sensación de estarse literalmente ahogando en sus pensamientos intrusivos lo invade cada vez que se siente sobrepasado. Y este es uno de los primeros detalles con los que me di cuenta que esta serie en apariencia tan inocente no tiene nada que envidiarle a las otras obras de este director. Quizás sea la mejor representación que vi de lo que es padecer fobia social, y lo digo tanto como profesional de la salud mental como persona que... Después hablamos de eso. Pero de cualquier manera, nadie que importe se va a cobrar estos ataques porque el chico está mudándose constantemente. Así empieza esta serie como recién llegado en una pequeña ciudad costera llamada Enoshima, inspirada en, Enoshima, Japón. De verdad es un pueblo muy chico, no llega ni a 500 personas en la vida real y en la serie supo que andaba por lo mismo. Y es en este pequeño pueblo que conocemos al contrapunto de nuestro protagonista, Haru, un chico rubio al que no le molesta para nada ser el centro de atención y hacer el ridículo. Es más, anda por ahí diciendo locuras como que es un extraterrestre y... sí, lo es. Ni siquiera es spoiler, literalmente tiene una pistola de agua que lava el cerebro de la gente y puede comunicarse con los peces. Este chico también es un caso digno de analizar, es tosudo como el sol y parecía tener la cabeza en las nubes, o en la luna, o en Venus. Mientras que Yuki vive encerrado en sí mismo, Haru es un monstruo hipersociable que entabla amistad con aquello que se encuentra. Sin embargo, mientras vamos avanzando en la serie, nos vamos dando cuenta que esta actitud de pura inocencia y alegría a veces es un poco... solo un poquito, un pelín impostada. O quizás porque no entiendo otras maneras de ser o existir que no sean esas. El joven alienígena está obsesionado con Yuki y con que este haga una sola cosa: que aprenda a pescar. Y para eso recurre, o mejor dicho, le lava el cerebro al tercer integrante de esta squad de pesca y genio innato de la caña, Natsuki. Quizás el personaje menos interesante de todos, tiene algunos problemas para entenderse con su viejo y quiere mucho a su hermana menor, pero no hay mucho más y la mayoría de sus escenas se las terminan comiendo nuestro dúo dinámico, pero cumple su rol como personaje mentor. Para el final del primer capítulo, Haru decide mudarse con Yuki y su abuela, la cual parece estar sorprendentemente de acuerdo con esa idea. Puede que sea porque es la única persona que le cree su origen extraplanetario, o porque solo quiere que su nieto consiga un amigo, o quizás ambas. La señora está escrita como una vieja bastante sabia, a veces quizás demasiado, pero también como una persona un tanto desestructurada, así que algo debe tener planificado. Con este primer capítulo sentamos las bases de la serie y a partir de acá va a seguir una estructura bastante sólida. Los primeros 6 capítulos son sobre Yuki madurando y aprendiendo a relacionarse. A veces porque Haru lo toma de rehén, pero otras porque genuinamente los ciudadanos de esta isla son amables. Le dan su espacio al muchacho, son pacientes pero exigentes porque saben que Yuki es un chico perfectamente capaz de hacer las tareas que se le piden, ya que son muchas más las veces en las que no puede hacer algo porque se paraliza al tener miedo de hablar, pedir ayuda o porque sus pensamientos lo ahogan en un vaso de agua.
Así es como el chico pelirrojo encuentra un lugar en el cual no tiene por qué seguir intentando pretender que no existe, en el que puede explayarse como persona y en el cual puede darse el lujo de pasar vergüenza tranquilo. Que tampoco es el fin del mundo, no esperen. Si Yuki no aprende a pescar, Enoshima será totalmente destruida. Y eso va a la segunda mitad, de usar todo lo que aprendimos de pesca para salvar al pueblo. Y Yuki no es el único que crece, Haru también empieza a tomar otra perspectiva de la vida. Por ejemplo, sobre por qué está mal impostar sus deseos sobre los demás todo el tiempo. A pesar de que se la pasa hablando de que si la amistad de esto, lo otro, qué sé yo, gran parte de la serie se la pasa usando a la gente que le rodea como medias herramientas o ejerciendo su voluntad por encima del libre albedrío de las demás personas. De hecho, las escenas más lindas de la serie son las que tiene con la abuela de Yuki, aprendiendo lo complicadas y muchas veces contradictorias que son las relaciones humanas. Algunas incluso son reflexiones bastante pesadas como la inevitabilidad de la muerte y la fugacidad de la vida, pero funcionan por lo bien que están escritos todos los personajes. Todos crecen, todos aprenden, incluso el cuarto miembro de la crew, un hindú agente de la Interpol herido de Duck, el mejor personaje de la serie, el oficial Tapioca y su fiel acompañante Akira Yamada, que están acá para vigilar que toda la cuestión alienígena no se salga de control. Pero estos personajes tienen más peso en la segunda mitad, parte que me gustaría que disfrutaran más ustedes por su cuenta, así que no hay tanto de lo que pueda hablar. Sobre la pesca no tengo mucho que decirles porque no tengo mucha idea tampoco. La única vez que pesqué algo fue totalmente pelotudeando, pero como puedo corroborar que Kuchubranco está bastante bien en temas psicológicos y se controla, aunque yo no tenga los conocimientos de finanzas como para juzgarla, al menos estaba bien documentada. No tengo razones para no creerme que Enoshima-don no sea una técnica excelente para pescar. Tampoco es que importe tanto, al final la pesca solo sirve como una metáfora de la maduración de Yuki y de su relación con Haru. Lo mismo va para las cuestiones más de tradiciones y de folclore, como la increíble danza Enoshima, que al final termina teniendo un rol bastante protagónico. En otros aspectos, sí, la animación no es excelente, pero funciona. No tiene un estilo visual tan único como las anteriores, pero tampoco tiene esos downgrades horribles que sufrió el anime anterior sobre finanzas. Lo que sí me encanta es que todo sea súper colorido y súper saturado, lo que hace que los momentos más estáticos no se sientan tan envolantes. Igual tiene sus momentazos en la dirección visual. Hay bastante cariño metido acá. Creo que mi único problema serio es con el diseño de personajes, no con los protagonistas, sino que la mayoría de los extras femeninos tienen síndrome de la misma cara y es un poco extraño. Es solo ese detalle. También la música es excelente, transmite todo lo que tiene que transmitir y el ending me hace llorar cada vez que lo escucho. También es cierto que tengo ciertas implicancias personales con esta serie. Si no quieren escuchar un relato de trauma dumping, se pueden saltar los siguientes minutos hasta la última sección. No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que me falta toda una letra del abecedario en mi paquete de lenguaje, lo que ha llevado a lo largo de mi vida a vivir situaciones de lo más disímiles. Hay quienes que cuando me escuchan piensan que solo tengo un acento un tanto frenchute, hay quienes les resulta gracioso o tierno, y hay gente que me mira como si les hablara en mandarín en mitad de Buenos Aires. No quiero ponerme a hablar como que, oh, qué historia trágica, pero sí creo que es necesario entender que mis implicancias personales pueden estar distorsionando un poco a la vez cómo disfruto y cómo sufro esta serie. Es extraño de confesar, pero cuando era adolescente detestaba hablar con toda mi alma. No solo hablar en público, sino directamente hablar. No veía el punto en intentarlo siquiera, total, nadie me iba a entender. Lo que empezó a convertirse en un círculo vicioso de no querer hablar, no poder socializar, no tener gente con la que me sienta cómodo hablando, perder la autoestima y así girando. Con consecuencias que intento seguir mejorando a día de hoy. Depresión. Cuando vi a Yuki lidiar con estos problemas, con esa sensación de agotamiento que te produce la angustia, la sospecha de que todo el mundo te está juzgando negativamente por no estar a la altura, simplemente creo que encapsula perfectamente lo que es vivir con un trastorno similar. Y también lo digo como psicólogo, es de lejos mucho mejor que casi todas las obras que he visto que intentan transmitir algo similar. No es mi intención dar lástima ni nada por ese estilo, estoy perfectamente bien y he conseguido llegar hasta donde llegué con esto que técnicamente solo es una molestia menor. El tema es que cuando hago uno de estos videos, por ejemplo, analizar, guionar y editar me encanta y me lo paso súper bien. Puedo poner un contenido, por muy tonto y simple que sea, un montón de ideas y pensamientos, es casi catártico. Pero lo más complicado siempre es sobrepasar el sufrimiento de tener que escucharme cometiendo todos estos errores fonéticos, y aunque sé que es algo que le pasa a todo el mundo, escucharse una grabación es disonante para la mente porque nunca coincide con nuestra voz interior. En mi caso siento que esa incomodidad se multiplica por 2000.
Y sin embargo, acá estoy. ¿Por qué? ¿Por qué me esfuerzo tanto para que la gente entienda las boludeces que pasan por mi cabeza aún sin que en mi voz pueda replicarlas? Bueno, porque al igual que Yuki en la serie, yo también fui madurando, creo. Realmente era capaz de hacer muchas más cosas de las que creía que podía y dejé de rendirme antes de intentarlas. Es difícil pensar todas las situaciones que pasa uno en la vida aprendiendo esas lecciones. Amigos, parejas, trabajos, estudios. Hay tantas cosas que uno va haciendo y marcas que va superando que cuando mira hacia atrás ya ni ve la línea de inicio. Incluso, miren, les voy a ser sincero, cuando decidí hacerme mi primer video, que le voy a hacer un remake en algún momento, lo prometo, vio que estaba grabado con un micrófono de 2 pesos, editado con los pies y con una locución que da pena. Yo esperaba que todos los comentarios fueran, oh, se ve el loto, gordo idiota, ni se te entiende cuando hablas. Pero no, la verdad no hubo ninguno con ese nivel de agresividad y los pocos comentarios negativos que fue son anecdóticos en comparación al feedback positivo, así que gracias desconocidos digitales. Por eso insisto, no es un mensaje super positivo de oh, cree en tus sueños y todo se hará realidad, sino es más bien un no te rindas antes de luchar. Todos somos capaces de muchas más cosas de las que creemos en nuestra cabeza. Creo que lo que más resalto de Suitama es cómo consigue hablar temáticas tan dispares y hacerlas funcionar de manera totalmente armónica. Ok, folclore y alienígenas, nuestros dioses eran extraterrestres. Bueno, es un giro algo típico, pero está muy bien implementado. El agua, todo en el diseño de Haru, las acciones que hace, la pistola con la que la hace Euros, cómo está todo el rato intentando mantenerse hidratado, cómo se comunica con los peces, todo apunta a que esta raza de aliens son seres acuáticos. Y a su vez, como la Interpol cree que estos seres acuáticos son peligrosos, caen con secadores de pelo y trajes de goma que chillan al moverse. Está perfecto porque es coherente en sí misma, parece que realmente pensaban en todo. La puta tienda de pesca se llama Hemingway. Y justamente el tono también es simplemente perfecto, porque es lo suficientemente serio y a la vez lo suficientemente tonto y juguetón como para ser totalmente disfrutable. Es una serie recontra creativa para ser tan corta, y no me ocurre lo mismo que me pasaba con C-Control, que el setting sobrepasaba la trama y te quedas con ganas de saber muchísimo más del sector financiero que de lo que le pasaba al protagonista. Acá está todo perfectamente acompasado, incluso la idea de hey, hay que madurar, abrirse a los demás. El final de la serie justamente refleja la necesidad de toda una comunidad moviéndose para salvar el pueblo en el que crecieron, así que es una muestra excelente que no necesitas una historia súper solemne y seria para poder tener un guión excepcional y tocar temas profundos a la vez. No sé si es que mi historia personal me nubla la vista, pero no puedo dejar de ver como todos estos elementos de Suitama van desde muy buenos hasta excelentes. Posta que es de mis series favoritas y es de las pocas que no necesita tomarse súper en serio a sí misma para ser uno de los mejores productos que tiene este medio audiovisual. Gracias por ver. By the way, no quiero ser el mismo pesado de siempre, pero entre Haru y Yuki hay algo ahí y no soy el único que lo piensa.